vivos, profesor. para eso hay que entender, por eso es que se entiende en este contexto, ¿no es cierto?, todos los problemas políticos, ¿ya? Prácticamente, o sea, el fascismo y el comunismo, yo les había hablado en la clase anterior, que cuando alguien quiere hablar de terrorismo, tiene que decir cuál de los dos terrorismos. No sé si me dejo entender. De vez en cuando quiero que me digan algo para saber si estoy vivo, si hay alguien vivo que no se duerma. ¿Se acuerdan que les... Perfecto, ¿se acuerdan que yo les dije que si ustedes van a hablar de terrorismo, tienen que hablar de cuál de los dos tipos de terrorismo? Puesto que el terrorismo no vive solito. Un terrorismo de abajo necesita el terrorismo de arriba y viceversa. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que tanto el racismo europeo, que dice que el civilizado es la última fase del ser humano, ¿no es cierto? Como el indigenismo radical, que dice que el indígena es indígena, ambos convierten factores externos en especie. O sea, ¿cuál es el error de esta antropología? Que un rasgo de indígena, porque vives en el campo, porque tienes unos pómulos grandes, un colorcito de piel, tu pelito medio gruesito, tus labios de determinada manera, eres indígena, o sea, racialmente eres distinto, eso es una falacia, eso es una tontería. O sea, porque eres alto, blanco, rubio y usas corbata y tienes buen zapato y usas carro y vives en edificios, ¿eres civilizado? Entonces, ambas cosas extremas, tanto el indigenismo como
el evolucionismo, son dos errores que hay que derrocar. Hasta ahora nuestros conceptos sobre el hombre, sobre la cultura, sobre la identidad, por ejemplo, la palabra identidad es una palabra peligrosa que ha utilizado el nazismo. ¿Qué significa identidad? Significa una raza, una cultura, una patria. ¿Y existe en algún país una patria, una cultura, un solo idioma? Ninguno. El Estado Plurinacional de Bolivia. Oiga, señor Evo Morales, ¿usted me puede decir si hay un Estado uninacional que no sea pluri? ¿Usted conoce algún país que no sea pluri? Todos somos pluri, pero eso no nos esencializa. ¿Me dejo entender? O sea, eso no es una especie. ¿Ya? Tener un color de piel, un tipo de característica, eso no te hace distinto. Entonces, hay dos tipos de racismo. El racismo blanco del evolucionismo y el racismo del indigenismo. Y en medio de los dos está una manera de ver al hombre más amplia, más abierta. Y entonces, ahora yo quiero, con este ejemplo, ¿no es cierto?, un poco graficarles cómo es la historia del mundo con esas teorías, ¿ya? Miren ustedes, el nacionalismo y el patriotismo y el Estado-nación y la identidad y la guerra empieza justamente con estas dos teorías, las teorías evolucionistas e indigenistas relativas. ¿Por qué? Porque ambas no integran al ser humano, lo dividen. Los ingleses, los franceses los alemanes y más tarde los norteamericanos van a utilizar la misma retórica. Entonces, cuando se crean los estados-nación en el siglo XIX, se crean bajo esos términos de la antropología evolucionista y también de la antropología relativista indigenista. ¿No es cierto? No sé si ustedes han visto el video que les he mandado. Hay una foto donde están unos indígenas, ¿no es cierto?, de Argentina, ¿no? En una foto está con un reloj y en otra foto le borran el reloj, ¿no es cierto?, para que aparezcan puritos, ¿no? Razas originarias. Oye, ¿algo originario existe en el mundo? O sea, ¿los seres humanos son piedras que se han vuelto originarios y se han quedado estancados? Oiga, esos originarios que tú dices conocen más de tecnología, mejor que tú de modernidad, ¿no es cierto? Entonces, esas antropologías, digamos, evolucionistas, siguen haciendo daño, nos siguen dividiendo entre indígenas y los no indígenas, ¿no? Y los blancos. Entonces, es así como se crea todo este estado homogeneizador, los estados-nación. Es así como se crean estas doctrinas intolerantes, los nacionalismos. Y los nacionalismos en disputa por colonias van a chocar en dos grandes guerras. La primera guerra que es por dominar todo el Mediterráneo, toda la materia prima de África, Asia, y la segunda guerra por dominar ya más sitios, más expansiones, ¿no? Ya dominar incluso el Asia Oriental extrema, porque ahí ya entra Japón, ¿no es cierto?, con el ataque a Pearl Harbor. Entonces, en el Perú lo mismo. La guerra con Chile es un producto de estos nacionalismos imperiales que Inglaterra nos hace pelear para sacar todo el salitre, porque necesitaba el salitre. Más antes Inglaterra estaba en bronca con nosotros porque se llevaba la lana en Vilque y con rescatistas, ni siquiera compraba la lana, sino saqueaba la lana, asaltaba la lana en Vilque, Sicuani, ¿no? Y mató dirigentes como Marcelino Jaliri en Sicuani o como, ¿cómo se llama? Domingo Huarca en Espinar, ¿no es cierto? Grandes líderes que hicieron rebeliones contra esta intromisión imperialista inglesa, ¿no? Entonces, nuestra historia ha estado marcada por todas estas lacras racistas, ¿no? Tan racistas hemos sido con esta antropología que incluso
¿no es cierto? Los criollos en el siglo XIX, ¿qué decían? Decían, incas sí, indios no. ¿Y de dónde habían sacado esa frase? De Herodoto, ¿no? Hipólito Unanue cita a Herodoto, ¿no? Que es un historiador griego y dice, Herodoto dice que cuando un pueblo pierde la guerra, ya dejan de ser humanos, se vuelven esclavos animales. Por lo tanto, los incas, decía Hipólito Unanue, que habían perdido la guerra con los españoles, ya no eran humanos. Entonces, los indígenas que ahora vemos no son herederos de los incas, porque como los incas han perdido la guerra, sus descendientes se han vuelto animales, por lo tanto pueden ser, mira, así pensaban, ¿ah? Los republicanos, ¿no es cierto? Entonces nosotros somos los incas. Por eso es que San Martín pone en su bandera el sol de los incas. Él se creía inca, ¿no es cierto? ¿Han escuchado ustedes la canción de Alicia Maguiña? La luz se hizo sombra y nació el indio, el dolor se hizo hombre y nació el indio, prisionero en tus sueños, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío. Ayer montañas, hoy solo escombros. O sea, hay Alicia Maguilla en esa canción que le ha dado éxito en el mundo para los pitucos, entre comillas, ¿no? Decía que una cosa eran los incas y otra eran los indios, ¿no es cierto? Ya les he hablado del caso de Uchurajay, ¿no es cierto? Cuando pasó lo de Uchurajay, el pueblo peruano descubrió que en las matanzas de senderistas, ¿no? Y de comunidades campesinas sospechosas de senderismo estaba metido el ejército. Y si eso se descubría, Sendero Luminoso iba a aprovechar eso e iba a tener un triunfo moral. Entonces el Estado peruano necesitaba disimular que el ejército había participado en ello. Y manda a un antropólogo cusqueño, a Vargas Llosa. ¿Y qué dice Vargas Llosa? Que estos eran unos indios que no sabían nada de política. Y en ese entonces estaba terminando su carrera de historia una joven historiadora que ahora está dirigiendo un grupo muy bueno de historiadores. ¿Y qué cosa dice esa historiadora? Mentira, que estos campesinos no eran ningunos ignorantes, que más bien conocían, ¿no es cierto?, todas las relaciones, ¿no es cierto?, todas las relaciones políticas complejas del mundo. ¿No? ¿Cuál campesinos ignorantes? Más bien estos campesinos hicieron muchas cosas, ¿no es cierto? Lograron preservar la democracia, los mercados. Ellos eran más libremercados que los aristócratas criollos. O sea, acá en los Andes se ha desarrollado mucho más el mercado, la democracia con la reciprocidad, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos hablado de los incas y indios, ¿no? Cómo estas teorías antropológicas han causado el racismo en el Perú, ¿no? Y me olvidé mostrarles la escena en Moquegua de ese que dice yo soy pituco, y te voy a decir dos cosas, yo soy pituco, yo soy limeño y en Lima tengo contactos, ¿no? ¿Ya? Entonces, una de las cosas que en el Perú nos sacude mucho es la guerra con Chile, ¿no es cierto? La guerra con Chile nos hace pensar que el Perú no ha perdido por falta de ejército, sino que el Perú ha perdido porque no teníamos una unidad nacional, no tuvimos un plan y tuvimos estas fisuras, ¿no es cierto? Había gente que decía, pitucos de Lima, que decían, yo prefiero a los chilenos de Iglesias que a los indios de Cáceres. Habían comunidades campesinas que peleaban al lado de Chile para recuperar sus tierras y hacendados que apoyaban a Chile para defenderse de los llamados indígenas que reclamaban sus tierras, tierras que les había quitado Simón Bolívar en 1825, tierras que la explotadora España les había dado a los campesinos. O sea, la explotadora España, la mala España, la España terrible, la España colonialista, la España genocida, protegió mucho más a los indígenas, les dio poder en todo el virreinato del Perú. Los indígenas, así llamados entre comillas, porque yo no creo en esa palabra ya es racista, los indígenas así llamados, ¿no es cierto?, tenían el control desde el Callao hasta Potosí, a Jujuy, Salta y toda mira, qué genocidas son los españoles, dándoles a ellos. Tupac Amaru tenía toda su familia en la ruta, ¿no es cierto?, enriqueciéndose porque era un trabajador. Tenía derecho,
¿no es cierto? Venían desde España a hacer obras en favor del indígena. Devolvían sus tierras. Jerónimo Cabrera Lartón repartió las tierras a los indígenas en las llamadas composiciones de tierras. ¿Quiénes fueron más terribles que los españoles? Los criollos, los borbones, ¿no? Bolívar les quita sus tierras. ¿Y quién los devuelve? El 24 de junio de 1969, en la Plaza de Armas de Cusco, la ley de reforma agraria les devuelve las tierras que en 1628, 30 y 65 les había dado Jerónimo Cabrera Lartaú. ¿No es cierto? Entonces, la guerra con Chile nos hace ver que necesitamos unirnos, no bajo una unidad nacional o una identidad, no, sino bajo una democracia, porque esa palabra identidad es muy nazi. Vamos a ver cómo la palabra identidad lo utilizó Adolfo Hitler. Entonces, eh, entonces la antropología tiene que ver con esto. Y en el mundo ocurre esto, ¿no? En el mundo ocurre que en el siglo XIX, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ha fracasado, el siglo XVIII ha fracasado la revolución burgués liberal, ¿no es cierto? ¿No? Un grupo de estúpidos, discúlpenme la expresión, ¿no? Agarran la revolución liberal, ilustrada, burguesa, que habían peleado desde el siglo IX, ¿no? Y cometen excesos, comienzan a matar a aristócratas solo porque apellidaban, ¿no? Cometen excesos, ¿no? Y ahí se aprovechan los feudales y restauran el mundo. Pero como el mundo está injusto, ¿no es cierto? En el mundo los señores feudales que quedan son los siguientes: siervos y terratenientes feudales. Los siervos están en Rusia y China. Se levantan, como no hay clase media, toman el poder a la mala, con un golpe de Estado en ambos casos, ¿no? La revolución rusa se hizo en febrero de 1917, estaba yendo por el camino democrático y Lenin y sus secuaces agarran y toman el poder, ¿no? Mao Zedong estaba perdiendo la guerra contra Chiang Kai-shek, pero como ese entonces estaba peleando Norteamérica con Japón, aprovecha eso, le pide aviones, le pide armamento y toma Yenan y luego Pekín en 1949. Entonces, el comunismo vendría a ser, ¿no es cierto?, los señores siervos que quedan del feudalismo. ¿Quiénes son los fascistas? Son los señores feudales que quedan del feudalismo, ¿no es cierto?, No, en no, los, profe. en los países más atrasados. Para nada, profesor. ¿Quiénes son fascistas? Los países más atrasados de Europa, los que no tuvieron No, Menos mal, profe, va a haber es grabación. A ver, útil. Alemania era parte del Sacro Imperio Germano Románico y parte del No, Imperio profesor. Austrohúngaro. No, Era profesor. el lado No, este. profesor, ¿Ya? para nada. Francia se había apropiado de las mejores tierras, de la mejor posición política, ¿no? Y tenía bronca con Alemania. No, profe, para Luego, nada. otro país fascista es Italia, que estaba en el sur, pobre, pobre, lleno de mafiosos, señores feudales que no dejaban que crezca el pensamiento libre ni la ciencia, ¿no? Basta que vean algunas películas de Italia para que vean cómo eran los matones fascistas, que iban a Palazzo Vecchio, peleaban contra los comunistas, los mataban en el campo. La Otro palabra país que yo fascista, estaba buscando España. sería España estaba en destrucción, abrumando. nunca había Es tenido mucha república, nunca había información. tenido democracia, nunca había tenido revolución científica. Por eso es que la Iglesia Católica que nos ha educado a nosotros en los colegios particulares es así, pues No, hace profe, recién no. No, profesor. hace 3 días han sacado una sentencia contra el bullying que hacen Estábamos los colegios escuchando sacerdotes, atentamente. ¿no? Te reprimen todo, te hacen rezar a la fuerza, ¿no es cierto? Esa educación que dicen que es la mejor, ¿no? Que en realidad no te crea energúmenos, ¿no? Esa educación viene de España, un país atrasado, donde Rafael cantaba para que no se sepa las miserias que había. Camilo Sesto, no sé ustedes que han escuchado, canta bonito, pero ocultando. Pero ¿quién canta la verdad de España? Joan Manuel Serrat, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, otro país atrasado Sí, así, profe. pero que utilizó la tecnología para crecer, pero volverse así Un un cuadro país cubista. energúmeno, fue Japón. Japón, ¿no es cierto?, viendo lo que ocurría con China desde La el siglo Guernica de XVII, Pablo Eso, cómo Picasso, los ingleses profesor. entraban a China, hacían lo que les daba la gana, ¿no es cierto? Entraban y saqueaban el pobre país de China, ¿no es cierto? Se Guernica, metían, la lo ciudad sacaban al española emperador, bombardeada lo por los volvieron alemanes. opiómanos a los chinitos, ¿no es cierto? Le metieron opio que traían barato desde la India y ellos se llevaban todo, su seda, su té, su porcelana, ¿no es cierto? Y necesitaban más plata
comienzan a vender opio y a embrutecer al pueblo chino, ¿no? Los japoneses ven eso, pero ¿qué había pasado con Japón? 4 siglos antes, en el siglo XVI, Ieyasu Tokugawa había unido a todos los daimyo y los samurai y los shogunes, ¿no? Los daimyo eran grandes jefes locales, ¿no? Y los unió y hizo un solo país, logró Ieyasu Tokugawa. Entonces Japón era chiquitito pero bien unido, con un solo proyecto. Y entonces comenzó a utilizar toda la tecnología occidental para defenderse, hasta que atacó Pearl Harbor, ocupó todas las islas, ¿no? Entonces, ese es digamos, esas teorías, ¿no es cierto?, que hemos visto nosotros de la antropología, cómo es que logran estos hechos, ¿no es cierto?, políticos, ¿no? Y aquí les voy a mostrar algo, ¿no es cierto? Y ustedes van a reconocer qué es, ¿no es cierto? Aquí van a reconocer algo, ¿ya? ¿Qué es esto? ¿Qué me puede decir? ¿Les estoy aburriendo? No, no, profe. ¿Les estoy aburriendo? ¿Les No, estoy, profe. les estoy abrumando con tanta información? Dígame la verdad. Menos mal, profe, grabación. ¿Ah? ¿Les estoy aburriendo? Dígame la verdad. ¿Les estoy aburriendo? No, profe. ¿Ah? Dígame la No, verdad. profesor. ¿Ah? Dígame la verdad. ¿Lo estoy aburriendo? ¿Lo estoy abrumando? No, profe, para nada. Ya. No le escucho bien. No está bien su micro. ¿Qué me dice? Ahora sí. Profesor, buenas tardes. No, Ya. está bien. No les abrumo. Ya. Este cuadro, creo que no estaba yo compartiendo, ¿no? ¿No? Creo que no estaba compartiendo. ¿Y por qué no me... Profesor, buenas tardes. No, profesor. No, no, profesor. No, profesor. Profesor, ¿puedo participar, pero en cuestión a lo que dijo de la guerra civil? Sí, no estoy seguro, pero creo que la guerra civil de España, creo que era una sublevación. En sí, creo que habían dos bandos. No estoy bien seguro, pero creo que eran republicanos y nacionalistas. No sé cuál era cuál, pero uno de ellos era más tradicional, era como más, un sistema más feudal, ¿no es cierto? Más, sí, a los nacionales, y el otro era o sea, era un bando más liberal, que quería mayor igualdad o algo así, yo entendí, profesor.
pero no le han dado mayor importancia. Y usted ahora enfatizó mucho de ello, ¿no? Y la noticia hacía referencia a lo siguiente, que se han hecho unos estudios del ADN, ¿no es cierto?, en todas las razas del mundo, entre comillas. Y la diferencia que se ha encontrado entre raza y raza genéticamente es del 0,003%. Y como conclusión se indicaba que ya no se podía hablar de razas, sino de especie humana. Y todo lo que usted ha compartido con nosotros ahora ha enriquecido esa información que recibí, que honestamente le digo, me pareció raro que no le dieran tanta importancia, ¿no? Lo dieron como, bueno, anunciaron únicamente, y yo creo que mucho de la problemática actual, no solo en nuestro país, sino en el mundo, radica en esa supuesta diferencia, ¿no?, en que usted enfatizaba desde el inicio de la clase, esa idea de creerse superiores intelectualmente, inclusive en derechos tan fundamentales, unos se creen más importantes que otros, ¿no? Creo que el problema de fondo humano, creo que radica en ese punto, ¿no? En que no entendemos que somos una especie, ¿no?, única, valiosa frente a la vida, ¿no? Y me parece tan interesante usted cuando conversa y nos indica, nos escribe un poco en el sentido de que el cusqueño, me incluyo, somos muchas veces chauvinistas, ¿no? Creemos que somos, caramba, el Inca, el hijo del sol, y exacto. Y eso es un problema muy serio, ¿no? Porque, exacto, 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 profe. Yo le agradezco por toda la información que nos ha compartido y en verdad es enriquecedor su curso. Gracias, profesor. Igual, profe, ha sido una clase bastante nutritiva para nuestro cerebro. Hemos aprendido cosas que pues muchos no ignorábamos, ¿no? No sabíamos o estábamos tal vez dejando de lado y nos hace reflexionar bastante sobre nuestro comportamiento y el comportamiento de otras personas también, ¿no? Hacia otras personas que deberíamos considerar iguales, pero sin embargo siempre hay sus miramientos o diferencias que se hacen. Sí, profesor. Profesor, ¿me escucha? Ah, profesor, desde luego, sí, profesor, como le decía, desde luego que la clase ha sido muy, bueno, hay mucha información que también desconocía. De hecho, estaba viendo los videos que usted recomendó. Con eso también me apoyé a entender conceptos y partes de la historia que mencionó. Y, y, y sí, me va a ser de mucha ayuda también, profesor. Me agradezco de toda la información.
Sí, profesor. Sí, es que yo había leído, o bueno, me dijeron, o un otro antropólogo, que el ser antropólogo es el hecho de ser el observador que intenta ser desde un aspecto, como dice la palabra misma, intenta ser neutral, porque una persona no puede quitarse sus prejuicios del todo nunca, ni sus estereotipos. Y es intentar estudiar y ¿cómo se llama? Y entender al resto desde un punto neutral, ya sea bueno o malo, entender si es, por ejemplo, cuando decía de los nazis, entenderlo desde un punto neutral sin juzgarlo desde un principio. ¿Qué tal, Reinilda? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo está? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, perfecto.